Buen día, mi nombre es Ana María Rojas Ley y a nombre del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla les damos la más cordial bienvenida a este espacio conformado por un ciclo de paneles denominado Transformando Conciencias, Escenarios Colaborativos, un foro donde se presentan ideas, críticas, sugerencias y reflexiones para el público interesado en temas de actualidad y trascendencia. El día de hoy les presentamos el tema La reforma laboral y su impacto en la justicia social. Para ello nos acompañan nuestros panelistas, a quienes desde este momento les agradecemos por sumarse con su participación y a quien me permito hacer una semblanza de su currícula. Y de primera instancia me permito darle la bienvenida y agradeciendo también su participación al maestro Luis Guillermo de la Rosa Hernández, quien cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal realizado por el Poder Judicial del Estado de Puebla. También cuenta con la maestría en Derecho Fiscal realizado en la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Él es de formación abogado. Dentro de su trayectoria profesional ha sido abogado postulante y capacitador en empresas particulares en materia laboral. Ha sido catedrático de diferentes universidades, dentro de las cuales ha impartido las clases de Derecho Fiscal, Derecho Laboral 1, Derecho Laboral 2 y Derecho Procesal Laboral. Maestro Guillermo, sea usted bienvenido. Gracias. También me permito presentar al doctor Ernesto Alvarado Rodríguez, quien es licenciado en Administración de Empresas de Formación. Cuenta con un doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. También tiene el doctorado en Administración Pública por el Instituto Superiores en Administración Pública, maestría en Dirección de Negocios en la División de Estudios de Posgrado Tecnológico. Ha sido consultor e impartidor de la certificación en Fiscalización Superior con normas internacionales en las 32 entidades federativas de nuestro país. Y también ha sido docente, donde ha impartido cátedra en Administración Pública, Administración y Gestión Pública, Contabilidad Gubernamental, entre otros. Doctor, muchas gracias y sea usted bienvenido. Y por último, también me permito presentar al doctor Amador Ortega Ernesto, quien es abogado de formación. Cuenta con una maestría en Administración Pública en el ámbito estatal y municipal. Cuenta con un doctorado en Administración Pública y ha realizado diversos trabajos, como los cuales, y está pendiente la publicación de trabajos en la transversalidad en el diseño de políticas públicas y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido docente de diversas universidades. Cuenta con la maestría en Decisiones y Políticas Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Sector Público. Ha impartido seminarios en nivel de licenciatura, Secretaría de la Educación Pública, Actualización Jurídica, Legislación Educativa y en diferentes universidades del Estado de Puebla. Pues sean ustedes bienvenidos a este panel. Y bueno, entrando en materia para poder que cada uno de ustedes nos aporten sus conocimientos, quisiera compartir que nuestro país, para cumplir a todos los estándares internacionales que ha firmado y ha suscrito e ir manejando igualdad y equidad dentro del tejido social, se ha dado la tarea de armonizar las leyes que nos vayan encaminando justo a valorar estos principios. Y una de ellas, sin lugar a duda, y de gran beneficio, ha sido esta reforma laboral que justamente hoy vamos a hablar y que vamos a conocer el impacto social que va a tener dentro de nuestra propia sociedad. Bienvenidos a nuestros ponentes y quisiéramos empezar con el tema escuchándolos. Bien, y para dar inicio a nuestro panel, quisiera preguntarle al maestro Guillermo, maestro, ¿cuáles han sido las principales reformas laborales que han contribuido a la justicia social? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciada Ana María, le agradezco su amable presentación y quiero dar también gracias al instituto por el honor que me hizo de invitarme a este panel a brindar una charla, ¿no?, sobre los beneficios sociales que contiene lo que es la reforma laboral, las reformas laborales que se han realizado en estos últimos años. Sin más preámbulo, quiero empezar pasaremos al tema, ¿no? Al tema que nos atañe. Quiero destacar antes que nada
que en los últimos 3 años ha habido unas reformas laborales, ha habido una serie de reformas laborales de gran trascendencia. Desde mi particular punto de vista, siento que estas reformas laborales han sido de mayor trascendencia que las realizadas en 1970 y en el año del 2012, por lo que conllevan estas reformas. Me voy a abocar a 3 reformas específicamente. La primera de ellas, una que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019, y esta contiene tres situaciones importantísimas, ¿no? Que sí estaría bien destacar. La primera, ¿cuál es? Del contenido de esta reforma laboral publicada. Aquí esta reforma lo que abarca es el sistema de justicia laboral. El tema primordial que se toca es el tema de justicia laboral, y abarca también unos puntos en específico. Con esta reforma se implementan lo que son los tribunales laborales, los cuales son respuesta a una deuda histórica que se tenía con la justicia laboral. Desaparecen lo que son las juntas de conciliación laboral, tanto federales como locales, dándole entrada a lo que es el tribunal, al tribunal laboral, ¿no? Aquí ya se hace a un lado lo que es la cuestión de las juntas de conciliación y arbitraje, que dependían netamente de en los órganos administrativos, es decir, de los gobiernos. El gobierno es el que determinaba al presidente de la Junta de Conciliación. Ahorita ya se vuelven órganos jurisdiccionales con esta reforma. Esa es la primera situación. También con esta reforma se da entrada a lo que son los juicios orales. Aquí también son de muy, sí vale la pena resaltar que con estos juicios orales, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se trata? De lo que se trata? De darle mayor celeridad a los problemas de las demandas laborales, darle celeridad. No hay que pasar de desapercibido que por lo general una demanda laboral, por lo general, no siempre, pero por lo general, derivado a múltiples situaciones, son tardías los laudos o las resoluciones que ponen fin a los procedimientos o a los juicios laborales, en demasía, un juicio laboral a veces hasta 10 años, 8 años para su total solución. Entonces, esta situación, pues sí, desgraciadamente permeaba mucho en cuanto a lo que es la aplicación de la justicia laboral. También se va a apostar mucho con esta reforma laboral a lo que son las juntas perdón, se va a apostar a lo que es la, la conciliación, ¿no? A la conciliación se le va a dar entrada, y también con esta entrada de la conciliación se va a preparar a gente para que en especial trate de resolver los problemas laborales con la conciliación, para evitar lo que es el procedimiento de juicio, ¿no? Evitar esa etapa. Por ejemplo, con la experiencia laboral que llega uno a tener, es cuando queremos conciliar, o la etapa previa al juicio, únicamente si lo analizamos, ¿qué es lo que nos dicen? Sale el secretario, la persona encargada, hace la pregunta de si se llegó a conciliación. No se llegó a ninguna conciliación, nos seguimos a la otra etapa. Aquí se va a acabar se acaba este tipo de procedimiento, y en realidad sí se va a tratar de llevar a cabo lo que es una conciliación laboral con gente especializada para tratar de agotar esa instancia de la conciliación. También se va a dar prioridad a la mejor, a esta solución, ¿no? A esta solución alterna antes de llegar al juicio. También un punto en específico que se toca con esta reforma laboral publicada en el mayo del 2019 es lo que tiene que ver con la democracia sindical. Si recordamos cómo funcionan los sindicatos y cómo funcionaban los sindicatos, pues bueno,
las votaciones de los representantes o de los sindicatos que van a representar al trabajador ante el patrón, pues se llevaba de una forma, votando a mano abierta, ¿no? Por mayoría de votación, pero abierta. Aquí no, aquí con esta reforma, el voto va a ser personal, libre y secreto. Ese también es un gran avance para que se acabe un poquito lo que son los sindicatos, perdón por la palabra, pero los sindicatos mafiosos, que desgraciadamente muchas veces actúan a favor de los patrones y hacen a un lado los derechos de los trabajadores por las cuotas que también tanto cobran del trabajador como del propio patrón, ¿no? También se va a crear lo que es el centro de conciliación y el registro laboral. ¿De qué se va a encargar? Primordialmente de dos cosas. Este nuevo Centro Federal de Conciliación se va a abocar a lo que tendrá la función de conciliar lo que es la competencia en el ámbito federal y va a llevar un registro de los sindicatos. Esas dos funciones va a llevar. Y también va a tener, por sus órganos internos, un control sobre que se respeten los derechos sindicales. Son tres situaciones. La función de conciliar problemas de jurisdicción federal, llevará registro de los sindicatos y vigilará que se respeten los derechos sindicales. Esos son tres puntos importantísimos a destacar de lo que es la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. Tenemos otra reforma también, la cual también me gustaría tocar, que es la publicada el 2 de julio del 2019. Esta hace referencia a los derechos de las personas dedicadas a las labores del hogar, ¿no? Las trabajadoras del hogar y los trabajadores del hogar. Con que también responde esta reforma a una deuda histórica que se tenía con este sector de los trabajadores y de las trabajadoras del hogar, porque este tipo de relación laboral desgraciadamente siempre ha sido estigmatizada y sin derechos, ¿no? Sin derechos laborales y con abusos tanto de los patrones. Aquí ya a los que contraten a las personas que van a realizar actividades actividades laborales en sus casas, ya se les va a considerar con ciertos derechos y ya va a ser esa relación de patrón-trabajador, ¿no? Eso también es importante a destacar. También hay otra reforma, también muy importante, que también me siento que es primordial a destacar, la publicada el 11 de enero, perdón, 11 de enero del 2021, que hace referencia a lo que es el teletrabajo. Esta reforma más que nada atiende a la relación laboral que está surgiendo por el problema de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, aquí en México también, respondiendo a esa situación, pues bueno, con esta reforma se va a tratar de regularizar lo que es el teletrabajo, lo que conocemos como el home office, que no es otra cosa más que la relación laboral que tiene el trabajador con el patrón, pero con la especificación de que el trabajo se va a realizar en el domicilio del trabajador, o bien, ya sea en un local o en locales que él mismo escoja, pero independientemente del patrón. La vigilancia ya no es directa, ya va a ser independiente el trabajo, ¿no? Pero siempre va a haber esa relación de sometimiento de trabajador-patrón. Aquí los derechos que se estipulan en esta reforma es que este tipo de relación va a ser bajo contrato escrito, también va a tener como requisito, también que el 40% de las labores de trabajo se realicen fuera del centro de trabajo, es decir, fuera de lo que es el área del trabajo del patrón, ¿no? En la casa o en los lugares, en los locales que el trabajador escoja. Estas tres reformas, yo creo que sí son importantes
para destacar por lo que conlleva, ¿no? Los derechos sociales que se pueden obtener con estas reformas. Muchas gracias, maestro, por su aportación. Y bueno, de acuerdo a lo que el maestro nos ha compartido, quisiera saber, doctor Ernesto Amador, ¿cuáles son los retos que ante estas reformas laborales que nos ha mencionado el maestro Guillermo se enfrentan los órganos jurisdiccionales en materia laboral? Muy buenas tardes. Agradezco al Instituto de Administración Pública la invitación a este foro sobre la reforma laboral y su impacto en la justicia social, en la cual me voy a permitir hablar sobre la intervención de los órganos jurisdiccionales en la justicia social. Aquí cabe mencionar que derivado de la reforma del 24 de febrero del 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto por el cual se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia, obviamente, en justicia laboral. Estas modificaciones que introducen la reforma constitucional laboral en el ámbito procesal son las siguientes: la creación de organismos descentralizados, sobre todo uno, de la Administración Pública Federal y de los centros de conciliación laborales que funcionarán en cada entidad federativa y en la Ciudad de México para atender y resolver los conflictos laborales a través de la conciliación como mecanismo de solución de controversias. La desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de los tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales, es decir, de los tribunales superiores de justicia de cada entidad federativa. Alrededor de esta reforma constitucional en materia de justicia laboral existen cuestionamientos sobre la instauración de los tribunales laborales y la permanencia de las juntas de conciliación y arbitraje, además de la desinformación, mitos y barruntos sobre los procedimientos bajo los cuales se han de tramitar o de resolver las controversias obrero-patronales. Obviamente, faltan avances en la regulación y en las deficiencias procedimentales que existen a nivel federal y local, en la instancia de conciliación previa a la instauración de los procedimientos laborales y obviamente a la concreción de la judicialización de la justicia laboral para poder alcanzar una justicia social. Bajo este aspecto podemos decir, sin lugar a dudas, en el ámbito procesal laboral, uno de los puntos más trascendentales es la reforma a la fracción 20 del artículo 123 constitucional. En su apartado A, a esta se dispone que los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial Federal o de los tribunales superiores de justicia de cada entidad federativa sean los órganos competentes para conocer y resolver los conflictos obrero-patronales, una vez que se agote la etapa de conciliación. Por lo tanto, va a corresponder a las juntas de conciliación y arbitraje y en su caso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son nuestras autoridades reguladoras en materia laboral hasta este momento, la tramitación y resolución de las diferencias que se presenten entre el capital y obviamente el trabajo, hasta que se instituyan e inicien las operaciones de los tribunales laborales. Conforme a la distribución de competencia de la reforma a la fracción 31ª del apartado A del artículo 123 constitucional, los tribunales laborales federales tendrán a su cargo la resolución de los asuntos relacionados con la rama industrial, servicios, empresas y otras materias, que sería ocioso en este momento comentar o entrar a platicar, discernir, pues sobre todo porque ya conocemos cuáles son las competencias en este sentido de los tribunales locales y federales. También cabe mencionar que a lo anterior se han adicionado las controversias laborales transferidas por parte de las 66 juntas especiales, es decir, tenemos 66 juntas en todo el país, que obviamente integran la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales, en cumplimiento obviamente al ordenado en esta
reforma constitucional. Todo esto, ¿qué provocará en la intervención de los órganos jurisdiccionales para lograr una justicia social? Es instaurarse y entrar en funciones dichos tribunales laborales. La justicia laboral se judicialice, ya no a capricho de las juntas tanto federales como locales de conciliación y arbitraje, sino a través de una verdadera justicia laboral que permita alcanzar la justicia federal. Con la finalidad de cumplimentar estas reformas que fueron instauradas en el 2017, el Consejo de la Judicatura Federal creó la Unidad de Implementación de las Reformas en materia de justicia laboral. Como su nombre lo indica, se le encomendó la función de coordinar las acciones necesarias para la planeación y prospectiva, capacitación, difusión, estudios y proyectos normativos, reorganización institucional y digital, programación, asignación, ejecución y comprobación de presupuesto, y seguimiento necesario para la implementación de lo comentado en esta reforma. Y bueno, doctor Ernesto Alvarado, hemos hablado de las reformas laborales, pero no hemos hablado de lo que es la justicia social. ¿Qué nos podría decir usted al respecto y cómo se vincula esta justicia social como uno de los principios del bien común? Muchas gracias. Gracias por la invitación al Instituto de Administración Pública de Puebla. Bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, la idea, digamos, de esta pregunta que se me formula en relación a cómo se vinculan estas reformas con los principios de la justicia social, específicamente como es el bien común, me gustaría desagregar esos elementos para poder dar y tener certeza conceptual, jurídica y material de estas tres conceptualizaciones. Primero tenemos que referir de manera muy clara y puntual que, como lo refiere el propio Gago Gutiérrez, la justicia, por un lado, es una virtud fundamental. En ese sentido, la justicia la puede aplicar la persona al momento de estar realizando algún tipo de valoración que puede ser subjetiva, intersubjetiva o estar con unos conceptos de objetividad. Sin embargo, en el caso, como el mismo Gago Guerrero lo refiere, pues la justicia social es esa clase de justicia que ya no es solo la virtud, sino es un valor. Es un valor y ese valor se genera básicamente de un binomio, de una necesidad de tener estas capacidades discernidas de manera muy clara hoy en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y por otro lado la facultad o la responsabilidad que tiene hoy el Estado de cubrir esa justicia social, de dar certeza a esa justicia social. En ese contexto, y como sabemos, bueno, la idea moderna, el principio clásico, es dar a cada uno lo suyo. ¿Qué necesita la gente cuando tenemos tanta desigualdad? No tenemos agua, lo suyo sería el agua. No tenemos alimento, lo suyo sería el alimento. Regularmente esta atribución, esta facultad está vinculada con la potestad que tiene el propio Estado. En ese sentido, tenemos una dicotomía relacionada con este principio clásico de dar a cada uno lo suyo, que tiene que ver con dos principios y dos ejes rectores fundamentales. El primero, el de prestación, la prestación que se tiene que dar, y el segundo, la necesidad. Y entonces tenemos un binomio que se vincula de manera muy asertiva ante esta justicia social. ¿Qué necesita la persona? ¿Qué necesita la comunidad? Y cómo podemos darle esa prestación. En ese sentido, tenemos básicamente dos grandes teorías. La teoría liberal, que parte del concepto de igualdad de oportunidades. Esa es la manera de ver desde la teoría liberal, que se basa en el mérito y en el merecimiento, justificando, por supuesto, que existan recompensas ante la vinculación de estos dos conceptos. En el caso de la segunda teoría, la teoría socialista, se asienta básicamente en tres criterios. El primero, la necesidad de la vida, la necesidad del alimento, la necesidad del agua. Y el segundo, la igualdad. Tenemos entonces dos primeros criterios que tienen que ver, uno, con esa necesidad y cómo logramos distribuir
para dar la prestación que ya decíamos en este criterio moderno, ¿verdad? El de prestación y el de necesidad, pero vinculado a esta teoría social que tiene que ver precisamente con estos conceptos de justicia social. Y el tercer criterio, primero la necesidad, segundo la igualdad y el tercero el mérito. Entonces, a través de ese mérito, de ese esfuerzo, pues es que podemos dar certeza a los conceptos de igualdad y a satisfacer esas necesidades. Recordemos que la justicia social tiene principios. Enunciaré algunos solamente de manera descriptiva, que incluso ya están vinculados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de las reformas que ya conocemos del 2011 y las subsecuentes, como la que tenemos el día de hoy en materia de reforma laboral del artículo 123. Primer principio, el principio de igualdad, que hoy en el mundo pues hay una gran desigualdad. Tenemos mucha concentración de la riqueza y mucha distribución de la pobreza. Entonces, ese concepto en relación a los derechos, a la justicia social, y de ahí la vinculación al bien común. Segundo principio, principio de integración. La sociedad debe de integrarse. De hecho, el Estado es la mayor asociación que se tiene por parte de la sociedad. El Estado constituido, como sabemos, por tierra, población y gobierno. Hay que integrar ese Estado, hay que integrar ese gobierno y hay que integrar la justicia social a través de estos principios. Pero también un principio que es muy importante, el principio proteccionista. Dar la protección al otro como quisiéramos que nos dieran la protección y no desproteger al otro como quisiéramos que no nos desprotegieran a nosotros. Como en ocasiones podemos sentir que existe una desprotección y no una protección vinculada a la igualdad y a la integración. Ahora, esa justicia social debe justificarse por un fin. Ese fin debe estar imbuido, socializado, pero siempre como forma de derecho, para regular las conductas externas de las personas, regular las conductas del Estado y del gobierno, por supuesto, a través de la distribución, de la prestación de servicios educativos, de salud, de seguridad, de infraestructura, etc. Y ahí vinculamos esta justicia social con lo que nos preguntan, ¿verdad? En relación al bien común. Ese bien común o pro común, ¿verdad? En pro de todos, en pro de la comunidad, el bien superior es la comunidad, el bien inferior es la individualidad, digamos, se privilegia que haya una distribución en relación a este bien común o pro común, que es un concepto que debe dar sentido a aquello que nos influye a todos para bien. Una salud, una educación, una infraestructura, una recaudación, y que esa recaudación, que es el tema, ¿verdad? La parte fiscal, cómo se vincula a estos beneficios. Recientemente, uno de los grandes autores, John Rawls, define el bien común como ciertas condiciones generales que son de ventaja para todos. Y ya refieren a algunos políticos, piso parejo para todos. No solo para los partidos, sino para las personas y para la sociedad. Las mismas oportunidades, la misma igualdad. Sin embargo, también otra conceptualización interesante nos las brinda René Mainz. Todas las grandes ciencias comparten siempre un interés en las precondiciones necesarias para obtener un cierto fin social. Ese fin social será percibido como deseable. Yo deseo tener salud. Si estoy enfermo, deseo tener salud. Si no tengo vivienda, deseo tener vivienda. Si no tengo trabajo, deseo tener trabajo. Consecuentemente, el concepto de bien común, pues tiene o puede ser, digamos, estudiado, analizado desde diferentes perspectivas. Ahí es, pues, entonces, que este vínculo de la justicia social con el bien común tiene, digamos, una solución y que implica ciertas exigencias naturales de sus integrantes. Concluyo de manera breve. El bien común no consiste únicamente en el objetivo de la actuación común ejecutada por una comunidad o un grupo, sino más bien, en realidad debe consistir también e incluso primigeniamente o primariamente en lo que de alguna manera condiciona e inicia en las personas para que actuemos de manera conjunta, participativa, colaborativa y por ende desarrolla y configura en ellas
una comunidad subjetiva de actuación en relación a esos derechos. Muchas gracias. Y bueno, sin lugar a dudas nos damos cuenta que nuestro país se enfrenta a retos, que estas reformas van a venir a aportar beneficios y equilibrios para la igualdad y justamente también para la equidad al tejido social. Pero maestro Guillermo, ¿usted nos podría mencionar cuáles son los beneficios que se han obtenido derivado de estas reformas para las trabajadoras del hogar, sobre todo porque es un derecho que se reconoce encaminado a la igualdad y la equidad en materia laboral entre hombres y mujeres? Sí, sí, mire, primordialmente aquí hay que destacar una situación importante, ¿no? Desde el 2010, la OIT, lo que es la Organización Internacional del Trabajo, aprobó el convenio 189, en el cual, en esencia, que era lo que establecía un trabajo decente y justo para las y los trabajadores del hogar. Este instrumento internacional reconoce o le da prioridad a lo que es el trabajo digno, ¿no? Ahí, desde ese convenio, no, desde ese convenio 189, ahí es donde se empieza a tratar de estipular lo que es la dignidad del trabajo de las personas que se dedican a labores del hogar. México firmó ese convenio en el 2011, pero en junio del 2011 también no hay que olvidar que entró la reforma a la Constitución, donde en el artículo primero se reconocen lo que son los derechos humanos y el trato digno que se le deben de dar a las personas. Esto está concatenado con lo que es este punto, ¿no? El 5 de diciembre del 2018, lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por varios, al resolver distintos conflictos o distintos medios de defensa que interpusieron las trabajadoras del hogar para defender sus derechos, la Suprema Corte hace un razonamiento donde establece que hay inconstitucionalidad y discriminación de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque no le da un trato igualitario a lo que es a la mujer, no a la mujer, a las trabajadoras del hogar y a los trabajadores del hogar, no se les da trato igual en referencia a los demás trabajadores, desde el momento en que no tienen seguridad social. De entrada ahí, la Suprema Corte, les vuelvo a repetir, en el 2018 determina que es inconstitucional lo que es la Ley Federal del Trabajo y ordena a la IMSS para que emita un programa piloto en el cual les dé seguridad a los trabajadores que se dedican a este tipo de labores. El 2 de julio, en abril del 2019, entra en vigor lo que es este programa piloto y en el 2 de julio del 2019, en el Diario Oficial de la Federación se publica lo que son se publican lo que son los derechos ya ganados por lo que son los trabajadores y las trabajadoras del hogar, perdón, ya se publica en el Diario Oficial distintos derechos. Aquí también quiero destacar que lo que fue la emisión de este convenio 189, México lo ratificó hasta el 2019, es decir, 8 años y medio después de la emisión y de la firma de este convenio, lo ratifican hasta el 2019. Una vez ya ratificado y ya publicado en el 2019, en julio, lo que es esta reforma laboral, pues bueno, ya se cumplen, se positivizan lo que son, lo que buscaban las personas que se dedican al derecho las personas que se dedican a labores del hogar. En esencia, ¿qué se estipula en esta reforma laboral? Primero, lo que es trabajo digno, se estipula en esta reforma, entendiendo al trabajo digno, respeto, valor e igualdad, ¿no? Eso es lo que se estipula. También se estipula que se gana el derecho de que se haga un contrato por escrito, por duplicado, uno para el trabajador, uno para el patrón. Se prohíbe contratar a personas menores de 15 años, a las personas mayores de 15 años que se les contrate, también se les
se les pone allí o se les exige que si van a contratar a menores de edad que tengan 15 años, deben de hacerles, por ejemplo, un estudio médico por una institución pública, la cual apruebe el estado de salud del niño, ¿no? Y también del adolescente. Y también, si van a contratar al mayor de 15 años, menor de 18, también pero si no tiene estudios de secundaria, también se le debe de apoyar para que termine sus estudios de secundaria. ¿Qué otro derecho se obtiene? Lo que es una jornada laboral justa de 8 horas únicamente, porque desgraciadamente ahorita en la actualidad, pues que era como los horarios de trabajo eran casi de 24 horas, ¿no? Ahorita no, ahorita ya se estipula un horario de trabajo determinado y que debe de estar contemplado en lo que es el contrato que se firme. Jornadas horas extras de trabajo también se deben de remunerar, salario digno, días de descanso, vacaciones, aguinaldo y sobre todo lo que es la seguridad social, ¿no? Se le debe de otorgar. El patrón está obligado a inscribir a su trabajador dentro del padrón dentro del padrón del IMSS. En esencia, esos son los derechos ganados y ya positivizados en ley. Y bueno, maestro Ernesto Amador, hemos escuchado todas estas propuestas de cambios que obviamente lo que se busca es cumplir con estos objetivos que están plasmados de manera legal. Pero también hay una propuesta de un Código Nacional de Procedimientos Laborales. Desde su perspectiva, doctor, aunado a estas reformas laborales, ¿se cumple con el principio del bien común con estas reformas o considera usted que hay deficiencias que abordar para alcanzar este objetivo? Bajo este esquema del cual estamos comentando y del cual también el maestro Guillermo nos ha comentado en sus participaciones, podemos de manera paralela decir que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instauró la unidad de enlace de la reforma judicial laboral. Esta unidad pretende expedir el Código Nacional de Procedimientos Laborales y la ley que regule la etapa de conciliación, los cuales se someterán al Congreso de la Unión para su estudio y obviamente su dictamen. A pesar de la importancia e impacto que tiene la tramitación y resolución de los conflictos obrero-patronales, la reforma constitucional en materia de justicia laboral es una modificación que hasta hoy ha quedado en el papel. En todo el país, nada más tenemos instaurado solamente un solo tribunal laboral que está en Toluca, en el Estado de México. Por lo tanto, puedo establecer en este sentido que esta reforma ha sido solamente de papel, porque no se ha cumplido en el mundo fáctico ante la falta de la creación de estos tribunales de justicia laboral para poder alcanzar la justicia social, que obviamente estos tribunales dependan de la Judicatura Federal. Estas modificaciones anteriores se consideran insuficientes para cumplir con los objetivos que motivaron la reforma constitucional del 2017, los cuales, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa y el decreto que se publicaron, podemos decir que se plantearon los siguientes objetivos: acabar con todo espacio susceptible de prohijar inercias, vicios, prácticas, corrupción, que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a una incertidumbre en la aplicación y en la consecución de la justicia. El segundo es actualizar nuestras leyes y hacerlas acordes con la realidad laboral nacional, es decir, necesitamos leyes que sean de acuerdo a la realidad social en materia laboral, así como transformar las instituciones y construir nuevas políticas públicas integrales y consensadas, con base en los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, confiabilidad, autonomía, economía y seguridad. Todos estos elementos caben para poder alcanzar la justicia social que tanto estamos persiguiendo en aras de este siglo
21. Y la tercera parte, objetivo, término que logramos, que pretendemos conseguir es la intención primordial de las propuestas que vayan encaminadas a transformar a profundidad tanto los incentivos perversos que subsisten en el marco legal vigente como los procedimientos y obviamente las actuaciones de las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia laboral. Factores que hasta hoy constituyen una limitante para que éste llegue con la celeridad, economía, seguridad que demandan los mexicanos. Y este último y cuarto elemento que se persigue con las reformas constitucionales del 2017, necesitamos en realidad aplicar esta reforma a fondo para que se establezca un derecho procesal del trabajo para poder lograr la justicia social. Y bueno, doctor Ernesto Alvarado, sin duda hemos escuchado por nuestros panelistas los retos, las reformas y un sinnúmero de experiencias y sobre todo de retos a los que nos vamos a enfrentar, tanto las personas que estamos en el ámbito laboral, en el ámbito jurídico, pero también las personas que son empleadores y empleadoras. Y en esta parte quisiera, doctor Ernesto, ¿qué nos puede compartir respecto al impacto de estas reformas y qué efectos fiscales tiene la reforma laboral del 1 de mayo del 2020 y si desde su mirada impactan a la justicia social? Muy bien, gracias nuevamente por el uso de la palabra. ¿Qué efectos fiscales tiene la reforma laboral del 1 de mayo? Y desde mi mirada, desde mi percepción, ¿cómo impactan estos en la justicia social? Recordemos que esta reforma tiene impacto en muchos ámbitos en la vida en México, como en la economía, en la política, en el gobierno, los sindicatos y las propias empresas. Digamos, es multidimensional esta reforma. Creo que es una reforma que esperemos que traiga muy buenos resultados y la podemos advertir desde diferentes conceptos. Primero, recordemos en el sentido de la justicia social, cómo impacta y qué efectos fiscales puede tener. Primero, bueno, la certeza del derecho al trabajo y la no discriminación laboral. Ese creo que, digamos, es el eje, el parteaguas que está vinculado con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, bueno, sabemos que el trabajo es un derecho, digamos, no es un castigo, no es una responsabilidad, es un derecho al que tenemos originariamente y que no es considerado solo como un artículo de comercio. Y ahí entra esta parte de la justicia social. Por eso el incremento de los salarios, por ejemplo, por eso las jornadas laborales. Hay una cuestión que impacta de manera directa y con estos dos elementos que he descrito con antelación, derecho al trabajo y no discriminación laboral, es las mismas posibilidades para el hombre y la mujer. El Estado y una de las partes que lo conforman, el gobierno, tienen que garantizar estos elementos. Por ejemplo, hoy sabemos que los trabajadores del campo van a tener un padrón especial de trabajadores que deben de ser contratados en las estacionalidades según corresponda y registrar su acumulación para poder determinar la antigüedad en aquel trabajo y consecuentemente calcular sus prestaciones y derechos derivados de aquel tiempo trabajado. Entonces ya tenemos un primer elemento que es muy importante, trabajadores del campo, en donde estamos hablando, según el censo del INEGI 2020, de aproximadamente 3,5 millones a 4 millones de trabajadores del campo. Bueno, si ya se les están dando prestaciones o se tiene considerado, claro, hay que instrumentarlo, ¿verdad? Ya está la ley. Ahora hay que conocerla, difundirla e instrumentarla, que tiene, digamos, sus progresividades. Pero ya tenemos ahí un gran elemento que impacta directamente en la parte fiscal, en la parte recaudatoria para el Estado, en la posibilidad de llevar mejoras por parte de la administración pública, porque tendríamos que tener más recursos derivados de estos registros, pero que también que han sido categorías y trabajos que desde siempre no han tenido estas características, han trabajado de manera desigual, no han tenido, por ejemplo, esas prestaciones derivadas
de las obligaciones del 123 constitucional. Pero también un segundo componente son los trabajadores y las trabajadoras del hogar, que pues ahora ya el patrón tiene la obligación, los empleadores o los patrones, de no solamente abstenerse de maltrato, palabra u obra, sino también de generar las condiciones necesarias para que la gente trabaje con dignidad y por otro lado, pues la obligación de inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social y a pagar las famosas cuotas obrero-patronales correspondientes que se derivan de estas obligaciones de ley. Digamos, en esta perspectiva que comentaba, en la pregunta que antecede a la que estoy dando respuesta, tenemos que quiero ser tratado, espero que me trates como tú quieres también ser tratado. Y entonces tenemos esta dicotomía. Si yo soy trabajador del hogar o yo soy empleador de una persona que trabaja en el hogar, pues darle este contexto de prestaciones mínimas. Estos dos, por sí mismos, ya con base en las obligaciones que tiene el Seguro Social de las cuotas mínimas de alrededor de 900 pesos mensuales, ya estamos hablando de las trabajadoras y los trabajadores del hogar que tienen también, las trabajadoras y los trabajadores del hogar, estamos hablando de que son más o menos 3 millones. Y entonces, si sumamos a los del campo con los trabajadores del hogar, ya estamos hablando de más o menos 7 millones por 900 pesos mensuales, pues ya estamos hablando de más de 7,000 millones de pesos mensuales. Eso por 12 meses, ya tenemos entonces un impacto fiscal y ese recurso tiene que distribuirlo de manera equitativa, justa y para el bien común el Estado, el gobierno, por supuesto. Ahora, otro elemento muy importante que impacta son las sanciones a los patrones de la industria minera, ya no tener más pastas de conchos, ¿verdad? En donde hay multas incluso de hasta 5,000 veces la unidad de medida de actualización. Cuando aquellos patrones de la industria minera actúen de manera dolosa o negligente y omitan implementar medidas de seguridad previstas en la normalidad. Todos queremos tener medidas de seguridad, bien común, justicia social, pero también vinculamos entonces al trabajo del hogar y al trabajo del campo. Tenemos aquí entonces varios elementos que dan certeza ya a estas características de justicia social, bien común, vinculado a las responsabilidades tuteladas por el Estado, por el gobierno y los servidores públicos que tendrán que actuar en función de estas reformas laborales. Muchas gracias. Y bueno, agradezco a nuestros panelistas toda la información que nos han proporcionado, sin lugar a dudas, información que nos han servido, que nos va a servir y que hoy la intención es que se difunda entre todas las personas interesadas en reconocer este impacto que ha tenido la reforma laboral. Y por último, quisiera pedirle a nuestros ponentes que nos aporten sus conclusiones en relación a este tema y cómo consideran ustedes que va a tener esta reforma un impacto social en el tejido social. Les agradecería mucho que nos puedan compartir sus conclusiones. Sí, a ver, estas reformas laborales que se han expuesto son reformas muy avanzadas y revolucionarias también. Son deudas cumplidas que se tenían desde hace décadas. En estas reformas lo que se está tratando es de garantizar lo que es la equidad de género, lo que es la democracia laboral y consolidando distintos derechos de trabajadores, ¿no? Hay que celebrar también estas reformas en virtud de que la Ley Federal del Trabajo desde el 1970, desde 1970 no se habían realizado este tipo de reformas, casi 50 años. Igual en el 2012 se hicieron reformas, pero quedaron cortas, ¿no? En cuanto a lo que son los derechos sociales que necesita lo que es el país de México, lo que necesita la sociedad para su transformación, para su avance. Se quedaron muy cortas las del 2012. Se puede decir que hasta son estas reformas del 2019 como complementarias, pero en demasía. Quiero destacar también que estas reformas no solo benefician al trabajador, benefician al patrón, benefician el bienestar social, la convivencia social. Se trata de dignificar al trabajo, ese trato de dignificar al trabajo también con estas reformas también hay que destacarlo.
con la justicia laboral se ve beneficiada bastante la sociedad, de pasar de órganos administrativos que emitían la justicia a órganos jurisdiccionales, porque no es posible que los gobernantes o el ejecutivo designara al presidente de la Junta de Conciliación cuando se les hacía a un lado a lo que son a los órganos jurisdiccionales. También es un avance muy grande que se está dando. También no hay que olvidar que estas reformas son vacío legis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es un periodo que van a entrar en vigor hasta que se cumpla. Se publicaron en el 2019, en julio, y tienen un periodo de 4 años para su total conclusión, ¿no? Entonces hay que esperar a ver cómo se cumplen, pero también hay que celebrar que por lo menos ya están en la Ley Federal del Trabajo y a ver cómo avanzan. Es una tarea colosal que se tiene para todos los órganos, es colosal, tanto para los defensores, porque deben de prepararse, lo que les comentaba yo hace rato, juicios orales, cambia un poco el procedimiento. Antes en el procedimiento laboral no existían los términos, ahorita sí ya cambió totalmente el procedimiento, y abogados, patrones, trabajadores, todos estamos inmiscuidos en estas grandes reformas y hay que tratar de llevarlas a cabo para el bienestar social. Claro que sí, con gusto. Yo básicamente diría dentro del apartado de las conclusiones, primero que hay retos que están por venir, ¿verdad? Ya está la ley, ya están las reformas. Ahora esos cambios constitucionales y legales de las leyes secundarias pues suponen cierta cantidad de retos y desafíos, de que la gente conozca, de que los patrones conozcan, de que los ejecuten y lo lleven a la praxis y que la autoridad verifique que son atendidos, que son ejecutados y que esos derechos que está previendo esta justicia social para vincular al bien común son acatados y respetados por todas las partes. Yo diría que hoy uno de los grandes retos pues es esa gran construcción de la cultura sindical en la que los patrones y trabajadores tengan ya el mismo nivel de participación, un nivel de igualdad, pero también compromiso, voluntad y responsabilidad vinculada. Entonces yo creo que ahí hay un gran tema, ¿no? Digamos como retos. El segundo, pues sabemos que va a haber una carga administrativa y operativa adicional, pues para todos, ¿verdad? Porque hay que estudiar, hay que distribuir contratos colectivos, hay que generar las discusiones, va a haber mucho más democracia sindical, se pueden o no inscribir. Entonces tenemos ahí una carga administrativa y operativa adicional, pero que nos debe de traer muy buenos beneficios. Temas pendientes que al día de hoy todavía se siguen discutiendo, pues el famoso tema del outsourcing o la subcontratación o tercerización de los trabajadores, ¿verdad? Que en muchas ocasiones esta figura se utiliza para evadir ciertas responsabilidades fiscales precisamente, y en su caso también en materia laboral, ¿verdad? Porque no acumula, no tiene prestaciones, no acumula antigüedad. Entonces, bueno, pues no hay manera de tener esas prestaciones que nos debe dar la justicia social y que están reguladas ya por la propia Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, bueno, hace falta una serie de discusiones y una serie de definiciones. Ahí yo diría como tema pendiente que es un gran tema y que vale la pena pues darle seguimiento al mismo. Digamos, ya para cerrar en este apartado, pues se establece ese principio de justicia social laboral, que sabemos sin duda actualmente, a pesar de que ya está la ley, pues era una deuda, digamos, desde la perspectiva legal, pero sigue siendo una deuda desde la perspectiva de la aplicación. Entonces, tenemos ahí una temporalidad en la línea de tiempo con esos trabajadores de México, con todos los trabajadores de México, en donde se prevé incorporar pues esas mejoras a las condiciones laborales que todos estamos esperando, ¿verdad? Ojalá lleguemos a tener esas mejoras en las condiciones laborales, ¿verdad? La posibilidad de jubilarse, la posibilidad de un aguinaldo, la posibilidad de una semana inglesa, dependiendo del tipo de contratación, etcétera, ¿verdad? Para redundar en una mayor productividad y en algunos beneficios de carácter social, eminentemente de carácter social. Esos beneficios ya referidos, pues son varios, ¿verdad? El derecho al trabajo, la seguridad laboral, la seguridad social, la salud laboral, los descuentos de créditos al consumo que ya aplican, los trabajadores del campo que se incorporan ahora en estos padrones, los trabajadores y trabajadoras del hogar que ahora deben de ser inscritos en el Seguro Social,
la posibilidad de sancionar a patrones como el ejemplo que ya daba hace un momento, ¿verdad? Ya no más pastas de conchos, los descuentos a las cuotas sindicales, pero si quiero, ya no es a fuerzas y a mano alzada. Las licencias, algo también importante, licencias para padres y madres, que ahora este es un tema de modernidad, con hijos con cáncer. Entonces son estos temas en donde tenemos justicia social de los que tienen esas necesidades, o si nosotros las queremos tener acceso a ellas. Concluyo con que esta es una gran reforma, creo que es un hito histórico, posiblemente una de las reformas más importantes y significativas de los últimos 100 años, por lo menos en el campo laboral, en materia laboral, en el caso de México. Muchas gracias. Aunado a todo lo anterior, podemos concluir en este foro de la parte de la judicialización del derecho laboral para alcanzar una justicia social. Es importante resaltar que los mecanismos alternativos de solución de controversias o medios de solución de conflictos son procedimientos distintos a los jurisdiccionales, es decir, a la judicialización, que tienen como objetivo resolver conflictos de intereses entre dos partes. Dentro de este tipo de medios se encuentran la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje. Lo que pretendió la reforma del 2017 fue inspirar un modelo parecido al argentino, que estableció un régimen de conciliación obligatoria en los reclamos individuales como condición para el acceso a la justicia laboral. A nivel local, se reproduce como medio alternativo de solución de controversias el modelo de conciliación a cargo de los centros de conciliación. Por lo tanto, podemos decir que todavía tenemos algunas omisiones legislativas, tanto a nivel del Congreso de la Unión como en las legislaturas locales de cada entidad federativa, aunadas a las regulaciones que imperan respecto a la instancia conciliatoria y la instauración de los tribunales federales laborales. La reforma constitucional en materia de justicia laboral se vislumbra como una realidad compleja y al mismo tiempo lejana. Hay entidades federativas, de acuerdo a los estudios que ha hecho la Judicatura Federal, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En los estados todavía no hay fecha para instaurar estos centros de conciliación y sobre todo los tribunales laborales. Entonces, podemos decir que no es suficiente ni alcanza con las adecuaciones a los textos normativos federales. Es decir, no basta con la reforma a la Constitución, sino que hay que hacer la materialización fáctica de la reforma en materia de justicia laboral. Todo esto amerita recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, pero sobre todo, y los más importantes, los recursos económicos, para poder hacer realidad esta justicia laboral, para lograr alcanzar como meta la justicia social. Por lo tanto, entonces es necesario que el derecho laboral se regule de manera adecuada y eficaz, conforme a su esencia natural, que es la justicia social, principios ordenadores de toda relación laboral, y por lo tanto que busque su contenido esencial. Porque el derecho laboral no es un derecho de segunda clase, sino que forma parte de la vida misma, y así poder llegar a una justicia social, porque lograríamos entonces alcanzar la meta primordial de todo ser humano, que es un derecho humano. ¿Y cuál es el derecho humano? ¿O qué persigue el derecho humano? Es la dignidad de las personas. Y alcanzar esta dignidad de las personas a través de un derecho, una justicia laboral, podemos decir que entonces llegaremos a la meta final, que es la justicia social. Les agradezco la atención a esta presentación
e insisto, agradezco mucho al presidente del Instituto de Administración Pública la invitación a participar a este foro sobre reforma laboral y su impacto en la justicia social, y en específico la intervención de los órganos jurisdiccionales en la justicia social. Muchas gracias. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro panel. Esperamos que esta información que muy bondadosa nos han aportado nuestros panelistas y desde su expertise sea un conocimiento general para todas las personas interesadas. A nombre del Instituto de Administración Pública del Estado, les agradezco su colaboración a nuestros panelistas y les agradezco a ustedes que están interesados en observar este panel, porque la intención del instituto es siempre obtener temas que vayan a servir para el tejido social, para la igualdad y la equidad. Me despido de ustedes, mi nombre es Ana María Rojas Ley y muchas gracias.